Calibre. Mientras tanto, en una parte alejada del campo de batalla, el dios dragón Goku se encontraba entre todos los escombros. Después de todo, este había sido noqueado por Kakaroto, sin embargo este poco a poco iba recuperando el sentido. Goku al final se recuperaría, se colocaría de pie mientras vería que todo aquel mundo de dioses y ángeles era sacudido ante un brutal enfrentamiento. Al levantar la mirada notaría que se trataba de Zeus y Kakaroto, por lo consiguiente solo se podía significar una cosa. ¿Acaso es lo que estoy pensando? ¿Kakaroto pelea para salvar mi vida? Parece que no respetó mi decisión. Las últimas palabras de mi esposa amada fueron que me esforzará y peleará con todas mis fuerzas, que no importa si ganaba o perdía, que ella estaría esperándome en el otro mundo ya sea tarde o temprano. Había aceptado mi destino, morir a manos de Zeus. Fue más que evidente que no pude ganar, pero Kakaroto intervino. Ahora no sé qué hacer, qué debo hacer. Eran las preguntas y dudas de Goku, hasta que escucharía una voz en su cabeza. Goku, ¿qué rayos haces? ¿Qué haces de pie sin hacer nada? Vete de aquí, lárgate de este mundo y haz una nueva vida. En comparación a mí aún eres muy joven, apenas tienes miles de años, en cambio yo, tengo millones de años. Te seré sincero, no puedo ganar esta batalla, es más que evidente, pero estoy ganando el tiempo suficiente para que huyas. Aún tienes una larga vida, diría Kakaroto, quien se había comunicado por telepatía mientras peleaba contra Zeus. ¿Qué? Kakaroto. Como que debo huir y hacer una nueva vida, no puedo hacer tal cosa, he aceptado mi destino, he aceptado el hecho de que me reuniré con mi esposa en el otro mundo, ya no me queda nada más, ya no tengo una razón para luchar más, diría Goku. ¿Realmente piensas eso? Dime Goku, ¿crees que tu esposa querría que sufrieras el mismo destino que ella? Sabes, yo también me di por vencido, cuando perdí a toda mi familia, perdí a mis dos hijos, Killua y Morfeo, incluso perdí a mi esposa Aurora, tiré la toalla, ya no tenía ninguna razón de existir, pero luego recordé que mis amigos aún me necesitaban, que mi mundo aún me necesitaba, estaba siendo egoísta, Aurora no habría aceptado que dejara de luchar, Brunilda y Rize le dieron luz a mi vida cuando pensé que todo estaba perdido. Tú también tienes amigos Goku, amigos que te aprecian, la madre de tu esposa te aprecia, quedarás sin nadie cuando te vayas de este mundo, incluso tu hijo lejano, aún tienes una vida por la cual vivir, como yo, ahora vete, diría Kakaroto por medio de telepatía. Soy un Saiyajin con orgullo, no puedo huir de una pelea, lo sabes mejor que nadie, le prometí a mi esposa que lucharía con todas mis fuerzas, es justo lo que hice y aún así perdí, llegué a la conclusión que mi destino había llegado a su fin, mi hijo lejano ha construido una nueva vida, ha seguido adelante, ya no me queda nada más, mi etapa como guerrero llegó a su fin, diría Goku. Parece ser que no me dejas otra opción, dime Goku, ¿realmente has superado la muerte de tu esposa?
Porque no lo parece, entonces cuando tuviste esa oportunidad de traerla de vuelta a la vida, dime por qué no lo hiciste. Tus acciones hablan por sí solas, diría Kakaroto por medio de telepatía. Pensé que había dejado el pasado atrás, pero no fue el caso, sigo culpándome de su muerte, fui yo quien arrojó ese ataque y ella me miró con esa hermosa sonrisa, diría Goku mientras tenía una mirada baja. De acuerdo Goku, no hago esto todos los días, debido a que como creador respeto el ciclo de la vida y la muerte, diría Kakaroto por medio de telepatía. ¿Qué tratas de decir? Diría Goku asombrado ante tales palabras. Traeré de vuelta a tu esposa, con una condición, sal con vida de este planeta, regresa a casa y te reencontrarás con tu esposa amada, ahora vete, diría Kakaroto por medio de telepatía. Goku se quedaría asombrado ante tales palabras de Kakaroto, que alguien más lo hiciera por él no se sentía egoísta y por primera vez vio una esperanza. Entonces dime Kakaroto, si puedes hacer tal cosa, ¿por qué no hacerlo con tu familia? Claramente estás sufriendo por dentro, como yo, diría Goku. Deja de hacer tantas malditas preguntas, no tenemos mucho tiempo, solo vete, tu amada esposa espera, solo recuerda, este deseo funcionará solo si sales con vida, trataré de retener a Zeus lo más que pueda, lo que hago no es honesto, pero no me importa, adiós Goku, diría Kakaroto y la señal se cortaría de inmediato. Y se ha ido, ¿realmente traerá de vuelta a mi esposa? La realidad es que pude haberlo hecho con las Super Dragon Ball, pero decidí destruirlas, están hechas piedra, cuando abrí los ojos ya era demasiado tarde, cometí un error, pero ahora lo más importante, tendré que dejar de lado mi orgullo y abandonar el campo de batalla, pero cuando se trata de mi esposa nada me importa, no me importa perder mi orgullo si la traerá de vuelta, pero ahora debo hallar una manera de huir de la muerte, da la suerte que parte mi energía ha regresado, diría Goku y de manera instantánea accedería al poderoso Ultra Instinto para tener una mejor velocidad y de inmediato emprendería vuelo a máxima velocidad listo para salir del planeta. Goku vería la atmósfera del planeta cada vez más cerca, podía oler la esperanza, sin embargo todo se vendría abajo en el momento que Goku sentiría un poderoso impacto en todo el rostro al punto que a una catastrófica velocidad sería estrellado contra el suelo al punto que en ese momento se formaría una poderosa explosión que haría sacudir todo aquel lugar hasta el punto de dejar escombros por todos lados. No tan rápido, diría el dios Valí mientras se encontraba levitando y tenía una expresión seria, pero el ki que emanaba era brutal. Goku saldría entre todos los escombros, al levantar la mirada notaría que un dios se encontraba enfrente y con una apariencia sorprendente. ¿Quién rayos es este tipo? Espera un momento, es el dios Valí, se ve extremadamente diferente, apenas lo reconozco, pude verlo como espectador mientras luchaba con Zeus, creí saber que el ángel de la muerte era el único capaz de transformarse, pero está más que claro que no es el único, puede que mis energías hayan vuelto, pero no estoy recuperado al 100%, se diría Goku en sus pensamientos quien trataba de encontrar una solución. Tendré que detenerte, no lo tomes como algo personal, solo sigo las órdenes del Señor, aunque debo admitir que nos diste un espectáculo impresionante, no todos corran con la suerte de sobrevivir en un enfrentamiento contra el Señor, pero, por cosas del destino, tu camino termina aquí, diría Valí mientras tenía una mirada fría. Rayos, si estuviera completamente recuperado no sería un problema enfrentarlo, pero en mi estado actual no podré vencerlo, lo único que se me ocurre es usar la técnica Taiyoken, se diría Goku. El dios Valí empezaba a desprender un instinto asesino, era increíblemente brutal, todo indicaba que se preparaba para atacar. ¿Crees que lo tendrás fácil? ¿Has visto en carne propia de lo que soy capaz? Rebasé el poder de Hades y obtuve la velocidad que rivaliza con los ángeles y la fuerza de un dios, lo mejor será que te apartes de mi camino, sabes que no tienes oportunidad, diría Goku. El dios Valí se había quedado en absoluto silencio, no movía ni un solo músculo, pero tenía esa mirada fría puesta en el Saiyajin. Si aún deseas vivir lo mejor es marcharse cuanto antes, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Eso es verdad, podrías causarme problemas, sin embargo, he notado que no estás al 100%, aún no te recuperas del todo, tu cuerpo aún se está recuperando, por lo consiguiente, no serás un problema, diría Valí. Se ha dado cuenta de mi engaño, pero es evidente, mi cuerpo aún se está recuperando, parece que no tengo otra opción que vencerlo, tendré que optar por la defensiva hasta recuperarme por completo, al menos en un 85%, se diría Goku.
Entonces el dios Valí se preparaba para atacar hasta que sería detenido por una voz que lo tomaría por sorpresa. Un momento Valí, déjamelo a mí, tengo una revancha pendiente con Son Goku, puedes irte si lo deseas, diría el dios Baldur quien había aparecido de repente sin previo aviso. Realmente tengo ganas de divertirme, han pasado muchos años desde que tuve un enfrentamiento, diría Valí. Parece que las cosas se vuelven cada vez más difíciles, no podré enfrentarlos a ambos, se diría Goku. No te tome por alguien que disfruta pelear, no te he visto entrenar desde hace mucho tiempo después de todo, diría Baldur. Nosotros los dioses no necesitamos estar entrenando para mantenernos en forma, no importa cuántas décadas, siglos y milenios de años pasen, nuestra fuerza no disminuirá, diría Valí. Bien, entonces, ¿qué has decidido? Diría Baldur. De acuerdo, haz lo que quieras, pero recuerda, debes acabar con él y no se permiten fallos, si fallas las cosas se pondrán muy malas y no queremos eso, ¿no estás de acuerdo? Diría Valí y volvería a su estado normal pero seguía manteniendo esa seriedad en su rostro. Te preocupas demasiado, el día que enfrenté a Son Goku me confié demasiado y no hice uso de toda mi fuerza, pero esta vez las cosas resultarán diferentes, mi revancha ha llegado, ¿no estás de acuerdo Son Goku? Diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. Tengo el presentimiento que Baldur es más débil que Valí, eso está claro, también es sumamente arrogante y confiado, debo usar eso a mi favor, tendré que usar cualquier recurso para poder salir con vida de aquí, se diría Goku. Bien, te lo dejo Baldur, no lo olvides, el señor no quiere errores, si los hay entonces habrán consecuencias y muy graves, diría Valí mientras se retiraba del lugar. Ya me quedó más que claro, te preocupas demasiado, tengo todo bajo control, diría Baldur. No tengo las energías suficientes para usar el máximo poder de los ojos de dragón, no tengo más opción que ponerme a la defensiva hasta recuperarme por completo, se diría Goku y rápidamente comenzaría a elevar su increíble ki de una manera espectacular. Parece que no soy el único ansioso por empezar, te lo dije desde aquel entonces Goku, tarde o temprano tendría mi revancha, esto es tu fin, nunca debiste poner un pie en este mundo, no está hecho para los mortales, diría Baldur y haría aparecer su poderosa lanza. Eso ya lo veremos, te derrote una vez, lo volveré a hacer, diría Goku mientras tenía una expresión seria y un tono grave en su voz. Estoy ansioso por ver si puedes respaldar tus palabras, diría Baldur mientras tenía una sonrisa. Pero entonces de manera repentina un resplandor iluminaría todo aquel lugar, el ki de Goku había alcanzado un nivel realmente impresionante. Parece que ya estás listo, con la diferencia que no puedo sentir el mismo poder que usaste para enfrentar al señor, ¿acaso me estás subestimando? Diría Baldur. Una cortina de humo se había levantado en aquel lugar, pero una ráfaga de viento la dispersaría y Baldur sería testigo de la transformación de Goku, quien estaba listo para empezar a pelear. Con esta transformación Hades logró vencer a Poseidón, sin embargo lo hizo debido a que conoce los puntos débiles de Poseidón y sabe qué botones presionar para sacarlo de quicio y pierda la concentración en la pelea. Baldur es muy parecido a Poseidón, ambos son arrogantes pero con la diferencia que Baldur es confiado y depende mucho de su arma, se diría Goku y soltaría una pequeña sonrisa. ¿Qué es tan divertido? Estás cometiendo un grave error al subestimarme, haz uso del poder que usaste contra mi padre, no perdamos el tiempo, de lo contrario esta pelea no será emocionante y mucho menos igualada, diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. Sin embargo de manera instantánea Goku se había colocado frente a con un puñetazo con todas sus fuerzas, encima había usado la técnica de endurecer todo su cuerpo por lo consiguiente los nudillos de Goku parecían estar hechos de huesos del acero más resistente del multiverso. Baldur de inmediato recibiría el puñetazo en toda la mandíbula al punto que le haría sacudir el cerebro y sentiría la fuerza bruta escalofriante de Goku. No estoy subestimando a nadie, creo que es lo contrario, entonces dime Dios vikingo, ¿realmente te estoy subestimando? ¿Sentiste en carne propia los fuertes y feroces que pueden llegar a ser mis puños? Diría Goku y soltaría una sonrisa confiada. Baldur se detendría a tiempo antes de tocar el suelo, las piernas de temblaban debido a que no se recuperaba por completo de la contusión cerebral que le había ocasionado el puñetazo, sin embargo al colocarse de pie de inmediato se notaría que había sangrado debido a que el puñetazo había sido extremadamente poderoso. ¿Sigues pensando que me estoy conteniendo? Diría Goku mientras tenía una pequeña sonrisa.
Tu pequeño gusano, debo admitir que eso fue un golpe realmente fuerte, diría Baldur, y este de inmediato se recuperaría del golpe debido a su sangre como dios antiguo. Parece que tiene pensado usar su arma, no tengo de otra que ponerme a la defensiva y aprovechar cualquier apertura que se me presente, se diría Goku. De acuerdo Son Goku, aquí voy, exclamaría Baldur, y este a máxima velocidad se lanzaría al ataque con su poderosa lanza. Goku de inmediato esquivaría la lanza y este notaría una apertura para poder atacar, por lo consiguiente este lanzaría un veloz y preciso puñetazo. Baldur se sorprendería al ver que su ataque había fallado y sería respondido por un veloz puñetazo que este recibiría de lleno en toda la cara, al punto que lo haría retroceder muchos metros. Su defensa es muy mala o lo hace a propósito, deja muchos espacios libres cuando ataca, se diría Goku, quien este ya se encontraba en guardia. Baldur se recuperaría del golpe y este soltaría una sonrisa arrogante mientras nuevamente se preparaba para atacar. ¿De qué se ríe?, se diría Goku, y este de manera instantánea esquivaría la lanza de Baldur debido a que el dios se había lanzado al ataque. Pero entonces el dios comenzaría a atacar con todo lo que tenía, este lanzaba múltiples ataques con su lanza haciendo uso de su máxima velocidad y fuerza. Goku rápidamente comenzaría a esquivar todos los ataques de lanza con dificultad, debido a que el dios se encontraba usando todo su máximo poder. Todo aquel lugar poco a poco comenzaba a convertirse en un campo de batalla, en otras palabras un campo de destrucción y caos. Las potentes ráfagas que se formaban eran infernales al punto que destrozaban todo a su paso, encima todo el lugar era sacudido ante el poder de ambos contrincantes. Goku usaba la habilidad de los ojos de dragón para poder predecir los veloces ataques de Baldur y así poder esquivar sin recibir cortes de la lanza. Por otro lado, Baldur no paraba de atacar con su lanza, este no le daba tiempo a Goku de hacer algún contraataque. Para ser un dios es muy rápido, pensé que todos esos músculos lo retenían y no sería capaz de moverse tan rápido, pero vaya equivocado estuve, parece que lo subestime, debo salir de esta lluvia de ataques antes que su lanza me alcance a dar, eso sería muy desafortunado, tendré que esperar el momento adecuado para contraatacar, se diría Goku en sus pensamientos, mientras no paraba de esquivar toda una lluvia de ataques de lanza. ¿Qué sucede? Hace un momento estabas alardeando y ahora mírate, déjame decirte que estás en problemas, tarde o temprano te cansarás y cuando eso llegue a suceder mi lanza te atravesará el pecho, divertido ¿no lo crees?, diría Baldur, quien este no paraba de atacar con todo su arsenal. Como si esto fuera a vencerme, eso es todo lo que tiene el dios vikingo. Pensé que serías un oponente mucho más capaz, pero vaya que me equivoqué, hubiera preferido enfrentarme a tu hermano Valí, él sin duda habría sido un rival formidable, diría Goku con una sonrisa mientras no paraba de esquivar a gran velocidad. Esas arrogantes palabras que saldrían de la boca de Goku tocarían el orgullo de Baldur, por lo cual este se dejaría llevar por sus emociones y enfurecido este soltaría esta vez un ataque con su lanza con mucha fuerza, pero eso haría que la velocidad disminuya. Es ahora o nunca, se diría Goku, y este a duras penas lograría esquivar la lanza, sin embargo le pasaría rozando en la mejilla, pero eso no lo detendría debido a que tenía que aprovechar dicha oportunidad, por lo consiguiente este lanzaría un puñetazo con todas sus fuerzas y a máxima potencia y velocidad. El dios vikingo notaría que Goku lo había engañado, provocándolo, lo que haría que bajara la guardia. Cuando este lo comprendió entendería que ya era demasiado tarde. Jaque mate, diría Goku con una sonrisa mientras tenía extendido su puño con todas sus fuerzas. Baldur a toda potencia sentiría un poderoso impacto en toda la mandíbula al punto que le sacudiría nuevamente el cerebro y encima todo el cuerpo, provocando que este quede aturdido. No voy a dejar que te recuperes, sé de lo que son capaces ustedes los dioses antiguos, exclamaría Goku, y este rápidamente se arrojaría al ataque. Goku de inmediato le acertaría una poderosa patada a Baldur en todas las costillas y de manera consecutiva lanzaría una ráfaga de puñetazos con todas sus fuerzas directos hacia puntos vitales. Baldur al instante escupiría sangre en el momento que sintió que sus puntos vitales habían sido golpeados simultáneamente y sin compasión alguna. Sin embargo, en ese momento Goku volvería al ultra instinto mientras jadeaba del cansancio, debido a que había usado todas sus fuerzas para noquear de una vez por todas a Baldur, que lo había llevado al límite. Sin duda alguna esos golpes que habían golpeado los puntos vitales del cuerpo del dios Baldur lo habían noqueado, no cabía la menor duda, aquel dios vikingo había sido derrotado y lo que lo llevó a su perdición fue su propia arrogancia.
Lo hice, todo ese gran ki que desprendía Baldur se ha ido, pensé que no lo lograría, los demás dioses no tardarán en darse cuenta de lo sucedido, por lo tanto debo salir de aquí, pero apenas puedo moverme, estoy muy agotado y mi cuerpo exige una máxima recuperación, se diría Goku mientras se encontraba jadeando del cansancio. Debí haberlo sabido, Baldur no tenía lo suficiente para vencerte, diría Vali. Veo que no puedo tener un descanso, diría Goku quien se preparaba para pelear con sus últimas energías. ¿Deseas pelear? ¿Acaso no has tenido suficiente? Te ganaste tu libertad, Baldur pagará las consecuencias, puedes irte Son Goku, diría Vali mientras tenía una pequeña sonrisa. Esa sonrisa, no, definitivamente algo anda mal, tengo que recordar las palabras de mi padre, no confiar en la palabra de un dios o ángel de este mundo, se diría Goku. Vali no diría nada, se había quedado de pie sin hacer algún movimiento, mientras tenía una pequeña sonrisa en su rostro y tenía sus ojos puestos directos en Goku. Goku de inmediato se había puesto en guardia, debido a que sus instintos le advertían del severo peligro que podía sentir y que definitivamente algo anda mal. ¿Qué sucede Son Goku? ¿Realmente tienes el deseo de seguir peleando cuando tu condición física no es la mejor? Sigue tu camino, te has ganado tu libertad al vencer a Baldur, solo mira a tu alrededor, diría Vali mientras tenía una pequeña sonrisa. Goku de inmediato dirigiría sus ojos al lugar donde se encontraba noqueado Baldur, sin embargo al observar detalladamente el resultado lo dejaría impactado y sin poder creer lo que presenciaba. ¿Ahora lo entiendes Son Goku? Nosotros los dioses a la hora de pelear lo hacemos con estrategias e inteligencia, algo que tu raza de seres salvajes les es imposible de comprender, diría Vali. Imposible, no lo entiendo, todo fue una ilusión. Nunca peleé contra Baldur. ¿Acaso era un clon? No puedo verlo y ni tampoco detectarlo por ningún lado, todo fue más que una simple ilusión. Gasté mis últimas energías para nada. Todo fue parte de un engaño, se diría Goku quien se encontraba impactado. Es la diferencia entre ustedes los mortales y nosotros los dioses, ni siquiera te percataste que todo era una ilusión, pero la realidad es que no te culpo, después de todo es una ilusión perfecta de la realidad, sin fallos, diría Vali. Como rayos no pude darme cuenta, ahora comprendo por qué fue muy fácil vencer a Baldur, se diría Goku quien no podía creer que habría sido engañado por una ilusión. Te has quedado sin energía Son Goku, lo mejor será que te rindas, ya no hay vuelta atrás, diría Vali. No pensé que también fueras un hechicero como la señorita Lilith, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Oh no, te equivocas, el mérito no es mío, soy un dios, un guerrero, no soy un brujo o hechicero, pero resulta que hay más brujas de las que crees en este mundo, solo mira a tu alrededor, este planeta es gigantesco, hay vida en cada parte del planeta, ¿no están de acuerdo? Diría Vali y alzaría la voz. De las sombras saldría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante, Goku de inmediato notaría que no tenía ni un rasguño, entendiendo a la perfección que nunca intercambió golpes contra Baldur y fue contra una ilusión. Así que tú eres el hechicero, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Nuevamente te vuelves a equivocar, la hechicera está detrás de mí, diría Baldur mientras tenía una sonrisa. Si me vuelves a llamar hechicera te convertiré en una rana, soy una bruja, son cosas muy diferentes ¿sabes? Diría una diosa que saldría entre las sombras. Bruja hechicera ¿qué más da? Es lo mismo para mí, diría Baldur. Estoy rodeada de inútiles, pero me presento, soy Irene, una bruja, antes fui una diosa guerrera pero comprendí que puedo ser ambas cosas, y por cierto, no fue personal Son Goku, solo sigo órdenes del señor, pero parece que no fuiste capaz de distinguir la realidad con la ilusión, pero no te culpo, todos caen en mi magia, diría Irene mientras tenía una pequeña sonrisa. Una bruja. Debe haberlo sabido, sin embargo el ki que puedo percibir de ella es muy débil, pero mencionó que fue una diosa guerrera, lo que significa que esté ocultando su poder, esto es malo, no puedo salir de esta situación, se diría Goku en sus pensamientos. Si ya terminaron con las presentaciones, entonces me largo, traigan al Saiyajin, ya sea con vida o sin ella, diría Vali mientras se retiraba del lugar para regresar al lugar donde se están realizando todos los acontecimientos. No te atrevas a darme órdenes Vali, puedo convertirte en un simple gusano, pero lo dejaré pasar esta vez, diría Irene mientras alzaría la voz.
Parece ser que nuestro querido hermano Balino está de humor, diría Baldur mientras tenía una pequeña sonrisa. Debo estar de acuerdo contigo, pero lo mejor será que te hagas cargo de Goku. Ya hice mi parte, diría Irene mientras se alejaba del lugar. No hiciste nada, solo hiciste uso de tu magia, ni siquiera derramaste una gota de sudor, diría Baldur. ¿Qué ocurre, Baldur? ¿Acaso no tienes lo necesario para vencer a un Saiyajin que se encuentra sin energías? Diría Irene mientras tenía una sonrisa confiada. Tú deseas, sin embargo debes saber que no es mi estilo pelear con sujetos que se encuentran muy debilitados, prefiero un reto mucho más grande, diría Baldur. Realmente estoy rodeada de inútiles, solo no queda lo y asunto arreglado, no es tan difícil, ahora haz tu maldito trabajo antes que cambie de opinión, recuerda lo que le hice a Sacel en el pasado, diría Irene. ¿Eso es acaso una amenaza? Diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. Tómalo como quieras, pero haz tu trabajo, diría Irene. Bien, de acuerdo, realmente puedes ser una gruñona, entonces espero que estés listo Son Goku, diría Baldur mientras tenía una expresión seria. Nosotros los Saiyajines obtenemos un impulso de poder cuando tenemos un ataque de furia, para poder vencer a ambos y salir de este maldito planeta, debo superar una vez más mis límites, debo hacerlo por mi esposa, ella murió por mi culpa, se diría Goku en sus pensamientos quien empezaba a revivir los recuerdos del pasado, donde dejó que la energía maligna corrompiera su mente y no pueda reconocer a su propia esposa, por lo tanto, eso haría que Goku empezara a incrementar su ki a una velocidad sorprendente. El planeta de inmediato comenzaba a ser sacudido ante el increíble poder de Goku que de inmediato sorprendería a los presentes. ¿Qué rayos es eso? ¿Acaso no se encontraba agotado? Parece que calculaste mal, bruja, diría Baldur quien se encontraba asombrado ante tales acontecimientos. Ahora las historias de los Saiyajines tienen sentido, conozco las historias de todas las razas, al menos las más interesantes y los Saiyajines tienen el potencial de ir mejorando en un enfrentamiento o incluso tener un arranque de poder cuando se dejan llevar por sus emociones, a lo que estoy viendo es donde proviene la palabra, los Saiyajines no tienen límites, eso los vuelve muy peligrosos, ahora comprendo cómo Son Goku fue capaz de tener un vuelo muy impresionante con el señor, los dioses y ángeles subestiman a los Saiyajines, pero pueden llegar a ser la raza más poderosa, qué interesante, se diría Irene mientras tenía una pequeña sonrisa. Goku seguía incrementando más y más su increíble ki, sentía una gran cantidad de energía recorrer por todo su cuerpo mientras revivía los recuerdos dolorosos del pasado, lo que provocaría que empiece a despertar un instinto asesino. No puedo creer lo que veo, Saiyajin no está agotado, parece ser que sigue teniendo fuerzas para pelear, se diría Baldur. Entonces en el lugar donde se encontraba Goku un resplandor se daría al punto que lanzaría por los cielos todos los escombros y múltiples ráfagas de viento partían el suelo. Que Saiyajin más interesante, me recuerda mucho a Kakaroto, pero es obvio, ambos son la misma persona, con la diferencia que tienen diferente madre y ambos son de una línea de tiempo diferente, esto me ha hecho cambiar de opinión, por primera vez en años, tengo deseo de pelear con él, se diría Irene en sus pensamientos. ¿Qué rayos es Son Goku? Ki, con este poder superó la velocidad del señor en su segunda forma, la velocidad que rivaliza con los ángeles, por más que odie decirlo, no tengo oportunidad de ganar, ¿cómo puede existir alguien que de un momento a otro pueda recuperar fuerzas? Esto simplemente me parece surrealista e imposible, se diría Baldur quien se preparaba para lo que se avecina. Pero en ese momento, la bruja se colocaría frente a Baldur tomando de inmediato su lugar mientras tenía una sonrisa ansiosa y no podía esperar más para finalmente poder enfrentar a Goku. El lugar donde se encontraba de pie Goku se había levantado una cortina de humo, pero los presentes podrían apreciar una silueta que desprendía un ki increíble. Oye bruja, pensé que yo sería el oponente de Son Goku, entonces ¿me podrías explicar qué rayos tratas de hacer? Diría Baldur con un tono grave en su voz. Salvando tu pellejo y orgullo, diría Irene sin voltearlo a ver. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Bruja, ¿acaso crees que eres más fuerte que yo? Solo eres una bruja que maneja la magia, tus días como guerrera han quedado atrás, lo mejor será que retrocedas y me dejes hacer mi trabajo, diría Baldur con un tono grave en su voz. Sin embargo, la bruja ignoraría los reclamos de Baldur debido a que ésta estaba enfocada ante lo que tenía enfrente.
De acuerdo, haz lo que quieras bruja, sin embargo, te lo advierto desde ahora, no podrás ganar, tu magia no será suficiente y han pasado años desde que dejaste los entrenamientos, diría Baldur mientras se alejaba del campo de batalla para tener una mejor visión del enfrentamiento que está a punto de desarrollarse. El humo empezaba a dispersarse, los presentes serían testigos de la evolución de Goku, había accedido al máximo poder de los ojos de dragón, el mismo poder con el que le hizo frente al invencible Zeus. Definitivamente esto es el poder necesario para enfrentar al señor, qué raza más peculiar, diría Irene mientras tenía una sonrisa. Goku notaría que los roles habían cambiado, ahora su oponente sería la bruja, sin embargo este seguía sin sentir algún ki por parte de la bruja. Pero entonces una aura muy peculiar rodearía el cuerpo completo de la bruja donde de inmediato Goku sentiría una energía muy diferente y peculiar proviniendo de ella. ¿Qué clase de energía es esta? Parece magia, poder mágico, no puedo estar equivocado, se diría Goku quien se colocaría en guardia. Pero entonces Irene comenzaba a dar pasos dirigiéndose hacia Goku, hasta que se detendría en seco, dejando algunos metros de distancia mientras vería fijamente al dios dragón. Como sea, por lo que escuché, ella fue una diosa guerrera en el pasado, los dioses aunque dejen de entrenar seguirán manteniendo un nivel de poder alto, por lo tanto no puedo subestimarla, pero de algo estoy seguro, soy superior en todos los sentidos, se diría Goku en sus pensamientos y soltaría una pequeña sonrisa confiada. Veo que no soy la única ansiosa por comenzar, entonces hay que ponerle un fin a todo esto, ¿no lo crees, Son Goku? Diría Irene. Voy a poner a prueba su resistencia, se diría Goku y comenzaría a incrementar su increíble ki a una velocidad sorprendente. Parece que la pelea ya empezó, me pregunto cómo harás para ganar bruja, ese Saiyajin fue capaz de darle batalla al señor, se diría Baldur. Veo lo que intentas hacer, entonces yo haré lo mismo si te parece bien, diría Irene mientras también comenzaba a reunir una gran cantidad de magia oscura. Entonces, Goku llevaría sus manos a la altura de su cintura mientras exclamaba las palabras Kamehameha y el ki de se elevaría a un nivel incomprensible. El planeta entero comenzaba a temblar debido a la gran cantidad de energía que reunían ambos individuos, múltiples ráfagas de viento hasta convertirse en tornados, los escombros saldrían volando por los cielos, y poco a poco se comenzaban a formar cráteres por todo aquel lugar que ahora se había convertido en un campo de batalla. Veo lo que intentan hacer, así que una batalla de ataques de ki, debo decir que es muy temprano para hacer eso, me pregunto por qué Goku ha optado por un superataque en vez de pelear con su velocidad tal como lo hizo contra el señor, se diría Baldur. Goku se encontraba listo para lanzar el poderoso Kamehameha con un poder impresionante al punto que había formado un cráter donde se encontraba de pie. ¿Has elegido esto, Goku? Entonces veamos qué ataque es más poderoso, un ataque de ki o un ataque de magia oscura, diría Irene quien también se encontraba lista para arrojar su ataque. Goku sin rodeos finalmente lanzaría el increíble Super Kamehameha directo hacia la bruja donde dicho ataque iba a una velocidad sorprendente. Vaya, veo que Goku no se ha contenido, de acuerdo, aquí voy también, se diría Irene y también arrojaría su poderoso ataque de magia oscura. De manera instantánea ambos ataques chocarían donde comenzaría una batalla de ataques, donde ganaría el que tuviera mucho más poder y potencia. No tengo la menor duda, Goku no se ha contenido, se diría Irene quien trataba de contener el Kamehameha con su ataque de magia oscura, sin embargo el ataque de Goku poco a poco la iba arrastrando hacia atrás. Increíble, el ataque de Goku está ganando terreno, será mejor que esa bruja evite a toda costa ese ataque de ki, de lo contrario estará en serios problemas, recibirá dos ataques, tanto de ki como de magia, debe moverse de ahí si quiere sobrevivir, diría Baldur. Goku seguía empujando con mucha más fuerza y potencia su ataque de ki, sin embargo notaría que Irene lo estaba conteniendo muy bien, era un choque muy parejo, por lo tanto optaría por el plan B, hacer estallar su ataque de ki. La bruja se había recuperado, su ataque de magia oscura parecía tener la misma potencia que el Super Kamehameha, sin embargo sus instintos le advertían del peligro. Se acabó, alzaría la voz Goku y de manera instantánea haría estallar su poderoso Kamehameha.
El superataque de ki de Goku al haber explotado provocaría que el ataque de la bruja haga lo mismo, cosa que tomaría por sorpresa a Irene, por lo consiguiente una catastrófica explosión recibiría de lleno al punto que las ráfagas de fuego pulverizarían todo a su paso. La explosión de ataques con energías diferentes había sido extremadamente brutal, que había dejado caos por todo el campo de batalla y una escandalosa cortina de humo. Goku se encontraba en el mismo sitio de pie como si nada. Este tenía una expresión seria mientras vería el lugar de la explosión. Este aún podía sentir el poder mágico de Irene, con la diferencia que ahora era mínimo. Sin embargo, este sabía a la perfección que no podía bajar la guardia. Bien jugado, Goku, bien jugado. Esa bruja nos esperó tal táctica. Incluso yo estoy sorprendido. Pudo engañar a Irene. Te confiaste demasiado, hermana, pero ambos sabemos que no tuviste oportunidad contra Son Goku, que tiene el poder necesario para rivalizar con los ángeles y dioses. Se diría Baldur, quien se encontraba asombrado ante tales eventos recientes. Use una gran cantidad de ki en ese ataque, más la magia de ella. No tengo la menor duda que se debe encontrar en mal estado, pero si es lo contrario, entonces es más hábil con la magia oscura, se diría Goku, quien se encontraba atento. Pero entonces una potente ráfaga de viento dispersaría por completo el humo. Tanto Baldur como Goku verían que la bruja se encontraba con pequeños rasguños y quemaduras leves. Sin embargo, esta tenía una mirada fría y se encontraba sin hacer ningún movimiento brusco. Ella se encuentra bien, tal como eran mis sospechas, hice bien en no subestimarla. No sé qué tan fuerte es realmente, se diría Goku. ¿Cómo rayos lo hizo? Estaba seguro que la explosión de ambos ataques le causarían un daño lo suficiente para dejarla en estado crítico, pero no es el caso, se diría Baldur, quien no salía de su asombro. ¿Lo notas, verdad? Debo admitir que cambiar el ki con la magia en un choque de poderes es mala idea, provocan una explosión terrible como lo acabo de experimentar, pero con mi magia oscura pude crear un campo de energía. No está mal, ¿verdad? Pero voy a pelear como una diosa y no como una bruja, diría Irene con una sonrisa, quien se empezaba a recuperar de los rasguños y las quemaduras leves. ¿De qué está hablando? ¿Acaso piensa pelear como la guerrera que fue en el pasado? Se diría Goku. Pero entonces, Irene comenzaba a incrementar su ki a una velocidad sorprendente y su poder mágico se había desvanecido. La diosa Irene había optado su ki divino para pelear al nivel de Goku. Increíble, su ki no deja de crecer, a esto se refería. Hice bien en no subestimarla, pero está claro que Baldur lo hizo, su cara lo dice todo. Tendré que dar todo de mí en este enfrentamiento, mis instintos me advierten que es más poderosa que Baldur, se diría Goku, y se colocaría en guardia. El planeta había sucumbido ante el increíble poder de la diosa Irene, quien había vuelto a usar su ki divino. La presión que se sentía en el ambiente era brutal, al punto que el suelo se agrietaba, y por no hablar del infernal tornado que iba arrasando con todo a su paso. El cielo se encontraba nublado, los rayos y relámpagos no paraban de caer por todo el campo de batalla. Las potentes ráfagas de viento que provocaba el poder de Irene harían incluso retroceder muchos metros a Baldur, quien el dios vikingo no podía creer lo que presenciaba. Su ki no deja de crecer, se ha posicionado con facilidad al nivel de algunos dioses, pero aún no para. Sin embargo, tengo algo que ella no, velocidad, se diría Goku mientras tenía una sonrisa. Pero entonces un resplandor iluminaría todo aquel campo de batalla, al punto que las rocas saldrían volando por los cielos. La diosa Irene había accedido a su máximo poder divino como la guerrera que fue en el pasado. La sangre de Goku había empezado a hervir de emoción, debido a que podía detectar con facilidad a un oponente fuerte. Bien, esta vez estoy lista, veamos qué tienes, diría Irene mientras tenía una sonrisa. Entonces Goku, usando la velocidad de un dios, rápidamente se lanzaría al ataque con una veloz patada y con una fuerza bruta increíble. No obstante, la diosa fácilmente esquivaría la veloz patada, moviéndose a un lado mientras soltaría una pequeña sonrisa y un pequeño suspiro. Su velocidad no está mal, se diría Goku, y lanzaría un puñetazo, y esta vez con mucho más velocidad, al punto que cortaría el aire. Pero Irene nuevamente volvería a esquivar, y de manera instantánea haría un veloz contraataque que tomaría por sorpresa a Goku. Goku a duras penas lograría esquivar el ataque de Irene, y se sorprendería debido a que no se esperaba un movimiento muy ágil. Sin embargo, Irene de manera consecutiva lanzaría un ataque de magia con su arma directo hacia Goku. Goku esquivaría con su increíble velocidad el ataque de magia. Notaría que dicho ataque tenía un gran poder destructivo.
El ataque de magia de la diosa al instante pulverizaría una montaña hasta reducirla solo a escombros al punto que se levantaría una cortina de humo. De acuerdo, parece ser que es más veloz de lo que aparenta ser, entonces le demostraré la velocidad que rivaliza con los ángeles, se diría Goku y en ese momento de inmediato desaparecería de la vista de los presentes. ¿Qué? ¿Qué rayos fue eso? Ha desaparecido de un momento a otro, solo significa una cosa, Goku está usando la velocidad que rivaliza con los ángeles, diría Baldur asombrado ante tales acontecimientos. ¿La velocidad de un ángel? ¡Qué maravilloso!, diría Irene mientras tenía una pequeña sonrisa. Goku ya se encontraba a 1 centímetro de la diosa con el primer puñetazo con toda su apocalíptica velocidad. Pero Goku se sorprendería al ver cómo Irene esquivaría el veloz puñetazo mientras soltaría una pequeña sonrisa de satisfacción. Goku no entendía lo que estaba pasando, por lo consiguiente soltaría una veloz patada con todo lo que tenía. Pero Irene nuevamente volvería a esquivar dicha patada, moviéndose a un lado a una bestial e infernal velocidad. Goku no entendía qué estaba pasando, por lo consiguiente comenzaría a lanzar una ráfaga de puñetazos y patadas con toda su máxima velocidad. Pero Irene comenzaría a esquivar toda esa lluvia de golpes a una velocidad sorprendente que dejaría atónito a Goku. Goku al instante retrocedería por instinto mientras no entendía qué rayos estaba sucediendo debido a que aquella diosa estaba esquivando todos sus ataques. No sabes cuánto estoy disfrutando de esto, hay que continuar, diría Irene quien poseía un color de ojos peculiares que llamaban mucho la atención. ¿Qué rayos está pasando?, fueron las únicas palabras que salieron de un impactado Goku ante tales eventos.